capítulo número 20, insisto, vamos nosotros a dar lectura a los versículos 30 y 31. La Biblia nos dice de la manera, Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas, las señales, se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Vamos nosotros a dirigirnos al Señor en oración, en reverencia. Por favor, oramos. Padre amantísimo, gracias, Señor, te damos por el gran amor que tienes no solo para con nosotros, sino para con toda la humanidad, al punto que enviaste a tu Hijo Jesús a dar su vida por nosotros colgado en esa cruz tan vergonzosa, pero que Él voluntariamente lo hizo con el propósito de que nosotros pudiésemos tener una esperanza viva. Una esperanza viva, Señor, manifestada en la resurrección de Jesús, porque su resurrección nos asegura a nosotros, nos convence a nosotros, tus hijos, de que así como Él resucitó, tú en algún día nos harás también resucitar. No existe sin duda sobre esta creación esperanza más segura que ella, y te agradecemos, Padre, por ello. En estos momentos, guíanos a través del estudio siempre de tu palabra, para que nosotros, Señor, entendamos qué es lo que tú deseas para nosotros y en ello también nosotros nos rindamos a ti. En Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, te pedimos todos estos favores. Amén. Mucho se habla sin duda en cuanto y respecto a las razones por las cuales el Señor obró cosas que nosotros conocemos como las señales. Se habla bastante al respecto. Libros se han escrito sobre este tema. La Biblia enseña y dice para que ustedes crean, para que nosotros entendamos quién en verdad Jesús es. Hace unos días tuve la oportunidad de predicar un mensaje sobre la crucifixión de Cristo. Pero la forma como es que estudiamos ese pasaje fue en base a Jesús yendo camino hacia el Gólgota y Jesús también, después de ser colgado, experimentar y sufrir lo que él sufrió hasta que expiró, hasta que entregó el Espíritu. Pero la forma como es que estábamos estudiando o estudiamos ese pasaje es ver las diferentes personas que se mencionan a través de todo ese evento, comenzando con Simón de Cirene. ¿Recuerda usted quién fue Simón de Cirene? El papá de Rufus. ¿Y se acuerda de Rufus? Bueno, Rufus fue el hijo de Simón. ¿Sí? Muy poco se habla de ellos, ¿verdad? Casi nada en realidad. Se menciona así el nombre de Rufus, por lo menos. Pero cierto, desde él, ¿no? ¿Cómo es que la gente reaccionaba a este Jesús? Y aún Jesús estando en la cruz, ¿cómo es que también la gente reaccionaba? Y es increíble cómo es que la gente reaccionaba. Pocos para creer, muchos para imponer lo suyo. Hasta triste, mire usted, que mientras Jesús estaba ya colgado, muchos estaban más interesados en lo suyo. Hasta una lucha de poderes hubo allí, ¿sí? Más estaban interesados en lo suyo. O sea, ¿quién es más poderoso? Otros, como también se deja notar cuando estos soldados a los pies de la cruz, ¿sí?, están jugando. ¿Qué les importa Jesús? Y ciertamente decía a los hermanos,
Muchas veces nosotros nos vemos representados en estas personas, porque muchas veces nosotros más estamos interesados en lo nuestro, o muchas veces nos interesa muy poco lo que es la obra del Señor en realidad. En esta mañana vamos a estudiar también la reacción de alguien. La reacción de alguien, pero ya no respecto a la crucifixión de Jesús, sino respecto a la resurrección de Jesús. Básicamente lo que quisiera que nosotros comprendamos, hermanos, a través del pasaje a estudiar es: seamos verdaderos creyentes. Y ciertamente eso es lo que Dios quiere de nosotros. Seamos verdaderos creyentes. El hombre de quien nosotros vamos a hablar, y para echar es el nombre, aunque en un comienzo no necesariamente vamos a ver a él, Tomás. Tomás, a quien también se le llama Titi. Jesús siempre, entienda usted, Jesús siempre está invitándole a usted a creer en él. Nosotros lamentablemente somos personas que nos cogemos de ciertas frases, de ciertas cosas, palabras que quizás suenan bien, creer. Pero muchas veces nosotros le damos la vuelta, las apartamos del Señor y más bien las dirigimos hacia nosotros mismos. Esto es, mientras que la Biblia nos enseña, nos dice, cree en Él. Usted confía en Él. Pero nosotros muchas veces estamos pensando en cree en ti mismo. Cree en lo que tú quieres creer. Cree en lo que tú quieres hacer. Cree en ti mismo. Pero la Biblia no nos enseña ello. La Biblia en realidad nos enseña, hermanos, si es que hay algo que nosotros debemos creer, es en Jesús. Y Jesús siempre nos va a guiar, siempre nos va a invitar a ese tipo de convicción. Cree. Dice la Biblia que en la noche, ¿sí?, en el versículo número 19 de este mismo capítulo 20 de Juan, dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, Jesús había resucitado el primer día de la semana. ¿A qué hora? No lo sé. Algunos dicen al amanecer. Yo honestamente hasta me inclino que quizás Jesús resucitó la primera hora del primer día de la semana, que sería el equivalente a nosotros las 6 de la tarde del día sábado. Usted dirá, pastor, está loco usted. Definitivamente usted no está diciendo nada malo al respecto, ¿sí? Pero era el primer día de la semana. Y en lo que yo puedo notar y ver, ahí se cumplieron los 3 días y las 3 noches, de lo cual la Biblia enseña y dice que Jesús iba a estar en el sepulcro. Si estoy equivocado, no sería la primera ni la última vez. Pero lo cierto es decir lo siguiente, ¿sí?, que Jesús resucitó. En cierta ocasión tuve un instructor en el seminario, muy de edad ya cuando me estaba enseñando, al punto que era tan de edad y tan monótono en la forma como él se expresaba, y honestamente sí lo era, ¿sí?, que por lo general muchos de los compañeros estaban cabeceando, ¿sí? Pero definitivamente, si estaba ante esta persona, a mi parecer era, este tiene algo que enseñarme, o mucho que enseñarme definitivamente, ¿sí? Y una de las cosas que él mencionó de su viaje y visita a tierra de Israel, dijo él: lo que más a mí honestamente me gustó de ese viaje es cuando veo en la tumba una inscripción que decía: no está aquí, ha resucitado. Y ciertamente, entiéndase, ¿sí?, que no existe cosa más grata y más grande para nosotros de saber que Jesús resucitó. Pero una cosa es nosotros saber eso, ¿sí?, hacia atrás, y otra cosa es aquello que experimentaron estos hermanos que estaban allí. Y nos dice en las Escrituras, nos dice la Biblia lo siguiente. Decía, capítulo número 20, capítulo número 20, comenzando con el versículo número 19, dice:
cuando llegó la noche de aquel mismo día. El primero de la semana, dice, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos. O sea, los discípulos estaban también asustados, y claro que sí, ¿quién iba a estar asustado? ¿Sí? ¿Podemos nosotros enojarnos con ellos? No, personal, no. Sí, definitivamente no. Quizás yo ni siquiera me hubiese asomado, ¿sí? Para que usted entienda que ciertamente sí, comparar mi fe con la de ellos, no, definitivamente que no. Pero sí, definitivamente también, valga la redundancia, esto es lo que el Señor quiere que nosotros entendamos. Estaban ellos reunidos por miedo de los judíos. De pronto, nadie tocó la puerta. Las puertas estaban cerradas. Jesús en medio de ellos. La reacción, claro, distinta. Quizás algunos de ellos, ¿qué estamos viendo? Me parece lógico a mí. ¿Quién es? ¿Qué es? Y Jesús, entendiendo y conociendo a ellos, mire lo que hace, ¿sí? Dice, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Paz a vosotros. Confiad. Yo sé que ustedes están quizás alterados, quizás asustados. Confiad. Nuevamente, ¿sí? Una de las cosas que lo que más quiere Jesús es que nosotros seamos creyentes de Él. Que aprendamos a creer, porque en ello, y solo en ello, nosotros vamos a poder depender de la gracia y la majestuosidad de este Jesús. Y le dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Otro de los escritores dice también los pies, ¿verdad? Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Ciertamente eres tú. Ciertamente esto no es un fantasma, porque también existía Jesús. Ahora, nos preguntamos, ¿cierto? ¿Cómo es que habrán reaccionado ellos? Si vemos algo de algunas reacciones, ¿qué habrá pensado Jesús? Pero yo les dije que esto iba a pasar. Y ciertamente muchas veces nosotros, lamentablemente, ¿sí? Nos dejamos llevar más por nuestros propios pensamientos, por nuestras propias emociones, por nuestros propios sentimientos, más que por escuchar a Jesús. Y nos ocurre eso, nos pasa eso. Sin embargo, Jesús, yo les dije, en la narración de la resurrección de Jesús en Lucas, menciona casualmente que Jesús resucitó como les dijo. Dice ese pasaje, como les dijo, les había dicho en Galilea. Mucho tiempo, buen tiempo atrás. Les dijo Jesús, les dijo con las mismas palabras, sí, yo voy a ser entregado, voy a ser crucificado, me van a enterrar y al tercer día yo voy a resucitar. Pero ciertamente, honestamente, usted y yo, ¿cuánto caso le hacemos a Jesús? Del 1 al 10. No levante manos, nada de eso, ¿sí? Felizmente que están con mascarillas, pueden hablar si quieren, ¿sí? Decirlo en voz bajita nada más. Del 1 al 10, ¿cuánto honestamente escuchamos a Jesús? Del 1 al 10, ¿cuánto queremos que Jesús nos escuche? Nos ocurre a nosotros. Pero entienda usted, Jesús siempre va a estar trabajando. Cree. Y eso es lo que Jesús nuevamente les demostró. Cree. Yo les aseguro, hermanos, lo siguiente, ¿sí? Que muchas veces nosotros, cierto, estamos afanados por ¿qué me va a dar el Señor? ¿Qué quiero que me dé? Y esto.
Y el Señor sigue diciendo, hijo, yo quiero que creas. Cree en mí. Lo que tú crees no necesariamente es lo mejor para ti. Aunque muchas veces pensamos que sí, ¿verdad? Yo tengo miedo, honestamente, de lo que yo pueda creer. Honestamente, se los digo, ¿sí? Pero sí creo que Jesús sabe qué es lo mejor. No solo para mí, para todos nosotros. Jesús siempre nos va a invitar a nosotros a creer. Que ojalá, hermanos, mire usted, ¿sí? Que cada situación difícil de la cual Jesús quizás nos saque, no es que quizás nos saque, que cada bendición que también Él trae a nuestras vidas sea para creer, pero no para creer en nosotros, para creer en Él, porque lo que pasa con nosotros es, si Jesús me bendice hoy, mañana y pasado y pasado y pasado, y sigue, ¿qué voy a pensar del día siguiente? Me tiene que bendecir también. Y bendecir como yo quiero. No necesariamente como Él quiere. Y Jesús les dice nuevamente a estos hermanos, crean, tóquenme, tóquenme. Lamentablemente, dentro de también este creer de que Dios nos invita a nosotros, existe en nosotros una inclinación, ¿sí? A no. Dice en el versículo 24, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo. Hace tiempo escuché a alguien decir lo que muchas veces uno se puede perder por no estar en las reuniones de iglesia. Este hombre no estuvo allí. ¿Por qué razón? No lo sé. Quizás haya sido justificada, quizás no interese tampoco, ¿sí? No estuvo allí. Pero a este hombre, a Tomás, Dídimo, dicho sea de paso, significa me hizo o gemelo. ¿Sí? No se nos dice del nombre de su gemelo, pero me temo que también le llamaban Dídimo, ¿no cree usted? No, aquí no hay nada de sabiduría, ¿sí? Tomás también, dicho sea de paso, significa eso, gemelo. Tomás es una palabra hebrea, aramea, que también significa gemelo o mellizo, mientras que dídimo es una palabra griega, que también significa lo mismo. Este hombre, Tomás, de quien sí se habla poco también en las Escrituras, uno de los 12, alguien que parece que tenía siempre el deseo de convénceme que esto es cierto. Ya en alguna otra oportunidad menciona algo también sobre otro tema, claro, que expresa, por ejemplo, Jesús le dijo, el camino. Y él, ¿cuál es el camino? Jesús, ok, ahora sí. Ese era Tomás. Pero Tomás, mire usted, creo yo que representa a muchos de nosotros, sino a todos, ojalá en realidad a la minoría, yo uno de ellos. Dídimo no estaba con ellos cuando Jesús se presentó. No estuvo. Los discípulos, esto es, los otros discípulos, en el versículo número 25 le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no vieres y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Déjeme hacerle una pregunta a usted aquí. ¿Cree usted que estos hermanos, los discípulos, tenían una reputación de mentirosos como para que Tomás diga, por más que ustedes me digan, que Jesús resucitó, si yo no lo veo, no creo?
Los discípulos eran seres humanos como nosotros. Sin duda, diferencias cada uno entre ellos. Cierto, ellos también con virtudes, ellos también con cosas equivocadas. Pero si hay algo que creo yo que Jesús logró en ellos, muy a pesar, insisto, ¿sí?, de las imperfecciones, y si hubo imperfecciones, es que Jesús hizo un cuerpo de ellos. Jesús los preparó para hacer un cuerpo. Y eso es, hermanos, lo que Jesús quiere hacer con sus iglesias. Así que no creo que necesariamente este Tomás haya pensado, ¿quién les va a creer a ustedes, no? Sino que nosotros, hermanos, cuando nos metemos algo en la cabeza, es difícil que ese algo se nos salga de la cabeza. Así el mismo Jesús o siervos de Jesús nos digan lo contrario. En lo personal, yo he aprendido esto. Si hay alguien de quien tengo que cuidarme mucho respecto a lo que voy a creer, ese alguien soy yo mismo. Porque es cierto, nosotros muchas veces, y lo hemos dicho y lo hemos repetido y lo vamos a seguir repitiendo, muchas veces más nos escuchamos a nosotros mismos que al mismo Jesús. Muchas veces nos escuchamos más a nosotros mismos que al mismo mensaje de Jesús, porque nosotros pensamos que sí, yo merezco ser escuchado. Y Jesús nos dice, no, yo merezco ser escuchado. Ojalá que nosotros aprendamos a comprender, ¿sí?, de que en nosotros va a haber una inclinación a no escuchar a Jesús. No, usted no tiene que ser un gran criminal como para pensar que recién allí no va a escuchar a Jesús. Usted y yo vamos a tener siempre esa inclinación a no escuchar a Jesús. Y vamos a preferir escucharnos a nosotros mismos. Eso está en nosotros. De allí que, no en vano, Jesús mismo, ¿no?, a través de sus escritores nos dice, hey, no confíen en sus corazones. No confíen en sus pensamientos, en sus caminos, no confíen en ellos. Tenemos que aprender nosotros a escuchar, creer y confiar en Jesús. Este hombre dijo, no, mire usted con qué desfachatez, en verdad que sí, con qué desfachatez al final del versículo 25 dice, no creeré. Es como que no importa lo que haya dicho Jesús, no importa lo que ustedes hayan visto y quizás Dios los esté utilizando a ustedes como mensajeros, no importa. No creeré. Y eso somos muchas veces nosotros. Simplemente pensamos, yo sé lo que debo creer. Y hermano, Jesús nuevamente nos está demostrando, no sabes, por eso es que te estoy invitando a cada rato. Cree. Sé creyente. Vamos a ver a partir del versículo 26, la manifestación, ¿sí? La manifestación siempre. Esta es la manifestación de en verdad creer en Jesús. ¿Sí? Esta es la manifestación. Usted puede decir, no, yo sí creo.
porque yo sí esto y esto y esto. Ojalá que usted esté en lo correcto. Pero lo que yo le voy a enseñar es qué es lo que Jesús dice es lo correcto. O sea, cómo se manifiesta. Cómo se manifiesta en verdad que somos creyentes, valga la redundancia, que en verdad creen en Jesús. Y no es cosa del otro mundo. En realidad lo vemos a través de toda la Biblia, pero decía, lamentablemente, por lo general, nosotros más que escuchar a Jesús y a su palabra, nos escuchamos a nosotros mismos. Y decía en el versículo 26, o dice, 8 días después de la primera presentación, ¿sí? 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, pero aquí ya estaba Tomás. Aquí ya estaba Tomás. Tomás estaba ahí con ellos. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Nuevamente, ¿sí? Jesús, qué maravilloso es Jesús. Si hay alguien que nosotros necesitamos, es Jesús. Muchas veces nosotros simplemente preferimos que nuestros problemas se solucionen, no importa cómo, pero entiendan que la solución de nuestros problemas no nos va a dar la paz, la tranquilidad que solo Jesús nos puede dar. O muchas veces nosotros decimos, no, yo sí quiero esto, y si solamente tuviese eso, voy a tener la paz, la tranquilidad que yo deseo, y ojalá que le brinde eso. Pero entienda usted, no existe mejor paz que la que Jesús le puede y nos quiere ofrecer. Paz a vosotros. Qué maravilloso, ¿sí? Jesús, asombroso Jesús. Paz a vosotros. Versículo 27. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado. Qué hermosa expresión esta última, ¿sí? Recuerden, Tomás era un hijo de Dios. Tomás no era alguien que no conocía a Dios. Tomás era un hijo de Dios. Pero aún a este hombre, como hijo de Dios, le dice, no seas incrédulo, sino creyente. Muchas veces me temo, y les decía hace un rato que nosotros somos muchas veces de querer escuchar partes de las Escrituras. Muchas veces me temo que quizás existan creyentes que simplemente ven la última parte de este versículo y dicen, no seas incrédulo, sino creyente, y piensan que se refiere, tienes que creer lo que quieras, porque eso es lo que te dice el Señor. Y el Señor no está diciendo eso. El Señor no está hablando de ello. El Señor está hablando a Tomás respecto a, mira Tomás, tú no estás creyendo en lo que yo les digo. Tú no estás creyendo en mi palabra, tú estás creyendo en lo que tú quieres creer. Y nos pasa también a nosotros, no, yo quiero esto y listo, y esto, y esto, y esto, y esto, y listo, esto. Estudiando en estos días respecto, decía, a la crucifixión de Jesús, curioso, ¿verdad? Jesús nos dijo a nosotros y nos dice a nosotros los creyentes, carga tu cruz cada día. Sigue. Pero nosotros queremos evitar las cosas, ¿o no? O sea, usted y yo queremos evitar la fatiga. ¿Quién decía eso? Bueno, no importa. Usted y yo queremos evitar eso. Usted y yo queremos que todo salga bien. Que todo salga como yo deseo. Y Jesús nos dice, carga tu cruz.
Pero nosotros no queremos eso. Jesús nos dice, niégate a ti mismo, pero no queremos eso. Porque si nos negamos a nosotros mismos, querría decir que estaríamos aceptando que estamos equivocados, pero no nos gusta eso. Siempre queremos pensar que estamos en lo correcto. Y déjame decir lo siguiente, hermano, hermana, ¿sí? Nada es correcto sino Jesús y solo Jesús. Por eso es que Jesús nos está diciendo siempre a nosotros, dejen de ser incrédulos, obedézcanme, escúchenme, confíen y sean creyentes. Y les decía, ¿cómo se manifiesta si somos creyentes? No, honestamente, ¿cómo se manifiesta si en verdad estamos siendo creyentes? Y estoy seguro que quizás nosotros tengamos ya algunos parecidos, esto. ¿Qué tal si le escuchamos a Jesús mejor? Yo pienso que sí, ¿no? De Jesús. O sea, ¿cómo nosotros nos damos cuenta si en verdad estamos siendo creyentes? No estoy hablando de salvación, porque el punto no es aquí salvación. Estoy hablando de creer para confiar en mi diario vivir en Jesús. ¿Cómo? ¿Cómo nos damos cuenta si en verdad estamos siendo creyentes? Y la respuesta está acá. Jesús le dice a Tomás, no seas incrédulo, sino cree. Sé un creyente. Y decía, ¿cómo nos damos cuenta de esto si en verdad estamos siendo creyentes? Aquí está. Entonces, versículo 28, Tomás respondió y le dijo, Señor, Dios, tú eres todo. Si hay alguien a quien necesito escuchar es a ti. Si hay alguien a quien necesito obedecer es a ti. Si hay alguien en quien necesito confiar, ese eres tú, porque tú eres todo lo que nosotros llamamos, hermanos, rendición. No existe otra forma en que nosotros podamos ser creyentes en este aspecto si nosotros no nos rendimos a Jesús y su palabra para nuestras vidas. Usted puede decir, no, pero que ciertamente yo lo he encontrado. No, esto es Jesús. Y es Jesús quien nos está diciendo, sé creyente. No, pero yo sí sé cómo creer. Si no es Jesús, no sabes. Y si crees, valga también la redundancia, creer, pero tu vida no está siendo rendida a lo que Jesús nos enseña, tampoco estás creyendo apropiadamente. Habíamos estudiado, cierto, también Juan, mire usted qué casualidad, Juan, ¿no? En Apocalipsis, ¿cómo es cuando él entiende quién Jesús él es? ¿Qué es lo que hace él? ¿Qué es lo que pasa con él? Dice que cayó como muerto. Y es que entienda usted, hermano, mientras usted más cree en Jesús, más y más usted va a morir a sí mismo para que Él se manifieste más y más en nosotros. Ese es Jesús y eso es creer en Jesús. Y no solo ello, sino que también nos dice en el versículo número 29, Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron, creyeron. Hermano, ¿sabe usted qué cosa? Verdadera fe en Dios es entender y aceptar. Jesús no tiene que demostrarme nada. Jesús no tiene que probarme nada. Jesús simplemente con quien Él es y todas las cosas que Él mismo ha hecho, demuestra que sí puedo confiar en Él. No, si Él desea, amén, sacarme de esta situación, amén. Jesús, no tienes que demostrarme nada. Bienaventurado, espiritualmente completamente feliz,
todo aquel que entiende Jesús es suficiente para confiar y creer en Él. Es más que suficiente. No tiene que probarme nada. Básicamente lo que Jesús le estuvo diciendo a Tomás es: Tomás, ¿sí? Tomás, ¿entiendes? Si tú estás creyendo es porque te lo estoy demostrando, ¿sí? Bienaventurado, más bienaventurado es aquel que simplemente confía. Si Jesús me dice, ándate a la derecha, ¿sí? Pero yo veo allí que las cosas no están tan bien en ese lado a la derecha, ¿qué hacemos? Primero asegúrate de que es Jesús quien te está guiando ahí, ¿sí? Y si es Jesús, anda. Y si me muero, Jesús es. ¿Cuál es el problema, honestamente? ¿Sí? Es Jesús. Pero nosotros pensamos que Jesús es, no. O sea, si Él me va a llevar a un lugar, va a tener que ser mejor que el que estaba. ¿Sí? Y no nos damos cuenta que Jesús sí, siempre nos lleva a un mejor lugar que aquel en el cual nosotros hemos estado. Ese es Jesús. Pero para ello, seamos creyentes. Dejemos de ser incrédulos. Y nuevamente termino con los versículos que comencé. Hizo además Jesús muchas otras señales, muchísimas, entienda usted, Jesús hizo muchísimas señales, ¿sí? ¿Cuál es el propósito? Dice, en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero, dice, estas se han escrito, las de acá se han escrito, ¿sí? Sobre todo hablando de las señales que están en el libro de Juan, comenzando con Jesús convirtiendo el agua en vino. Dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. En verdad, somos creyentes que creen en Jesús. ¿O somos creyentes que simplemente queremos que Dios nos bendiga y yo hago mi vida como yo quiero? Seamos creyentes conforme a Jesús. Y que estas palabras de Jesús a Tomás, no seas incrédulo, sino creyente. Quizás el mismo Jesús la está repitiendo a nosotros a través de su Santo Espíritu, pero nosotros ya decidimos en quién vamos a creer o en qué vamos a creer. Y Jesús te está invitando. Sé creyente. Nos ponemos de pie, por favor. En reverencia, hermanos. Padre, gracias. Gracias, Señor, por ser el Dios que eres. Todopoderoso. Suficiente. Si solamente nosotros en Jesús estuviésemos dispuestos a escucharte, a obedecerte, seguirte. Y aún en esto muchas veces pensamos para beneficio personal, que Señor en este aspecto nosotros entendamos que es para la gloria y la honra tuya. Ayúdanos a ser creyentes para ti y para tanta gente que en verdad, Señor, como nosotros, también necesita de ti. Perdónanos por nosotros tratar de ser señores de nuestro propio camino,
de nuestro propio destino. Porque al nosotros hacer ello, automáticamente te estamos dejando de lado, salvo que sea para bendición. Y ayúdanos a comprender, Señor, que tú, así como en Jesús le dijiste a Tomás, no seas incrédulo. Tú también nos estás, Señor, diciendo lo mismo. Perdónanos. Guíanos. Guíanos sobre todo, Señor, a tener un corazón como el que Tomás tuvo después que él se convenció, se entendió si se debe creer en ti. Como para nosotros rendirnos a ti. Y manifestar, Señor, esa fe, esa convicción en ti a través de una rendición a ti al punto de decirte, Señor mío, Dios mío, tú eres autoridad. Tú eres la voz que debo escuchar, tú eres el camino que debo seguir y tú, Señor, eres la obra por la cual yo debo también trabajar. Perdónanos, mi Señor. Muchas veces más mirarnos a nosotros mismos que a ti. En Jesús, nuestro Señor y Salvador, te pedimos todos estos favores. Amén. Hay un canto que va a ser, tema imagen.